Un saludo, el día de hoy vamos a trabajar nuestro capítulo 1.6 que corresponde a coordenadas polares. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con coordenadas cartesianas, podemos definir un punto o un vector conociendo su componente en X y también su componente en Y. Pero este punto también puede ser definido en coordenadas polares, si nosotros conocemos el valor de su radio o su módulo, y también el valor del ángulo, sería el ángulo que forma desde el eje X positivo hasta encontrar el vector. Le denominamos ángulo θ. Con el radio y el ángulo también podemos definir un punto o un vector. Por ejemplo, vamos a graficar aquí un vector, le colocamos aquí y le vamos a definir primerito en coordenadas cartesianas. Este vector le podemos llamar vector R1 y digo, mi vector R1 es igual a la componente en X y la componente en Y. La componente en X es 4, llega hasta 4, sería 4 la componente en X, punto y coma, y la componente en Y es 3, llega hasta 3, sería 4,3 como le definimos en coordenadas cartesianas. También le podríamos escribir de forma vectorial, esto es igual a 4y a 4 en X más 3 en J, 3 en el eje Y. 4,3 sería este vector de aquí, 4,3. Listo. Pero ahora también le queremos definir nosotros en coordenadas polares. Nosotros sabemos que este vector R1 definido en coordenadas polares, nosotros vamos a necesitar el radio y el ángulo. ¿Cómo determinaría yo el radio o el módulo de este vector? Aquí puedo formar un triángulo rectángulo y como sé que la base mide 4 y la altura mide 3, podría aplicar Pitágoras para encontrar el valor del módulo de este vector. Pondría por acá, el radio sería igual a la raíz de la suma de los catetos al cuadrado, sería la base del triángulo que es 4 al cuadrado, más la altura del triángulo que es 3 al cuadrado. De esta forma podría yo determinar la hipotenusa o el valor del radio de este vector. Esto va a ser igual a la raíz, 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9. Esto sería igual a la raíz de 25 y nos queda que nuestro radio vale 5 unidades. Eso podríamos colocar por acá en coordenadas polares. Este radio mide 5 unidades, punto y coma, y me falta expresar el ángulo. El ángulo sería desde el eje X positivos hasta encontrar el vector, sería este ángulo θ. Este es el que yo quiero encontrar. Para eso yo podría aplicar la tangente del ángulo θ, voy a escribir aquí, que también es la pendiente de esa recta, ¿no? La tangente del ángulo θ va a ser igual, la tangente es cateto opuesto, que sería la altura, que vale 3, dividido para cateto adyacente, que sería el cateto de la base, que vale 4. Por lo tanto, aquí podría yo despejar el ángulo θ va a ser igual a tangente a la menos 1, a tangente a la menos 1 de 3 cuartos. Finalmente, nuestro ángulo θ nos queda igual a 36,87 grados. 36,87 grados. Listo, le podríamos colocar aquí que en coordenadas polares este vector tiene de módulo 5 y forma un ángulo con la horizontal de 36,87 grados. Esto está escrito en grados. Generalmente las coordenadas polares también le escriben en radianes. Entonces le voy a escribir 5 punto y coma. Le voy a transformar este ángulo que está en grados a radianes. Decimos este 36,87 grados. Yo sé que pi radianes equivalen a 180 grados. Y aquí le podemos hacer la conversión. Si nosotros reemplazamos este valor en la calculadora, nos queda 0,643 radianes. Y esta es otra forma de expresar las coordenadas polares. El módulo vale 5 y el ángulo es de 0,643 radianes. Listo. Ambas formas son coordenadas polares, ¿no? Le pongo en grados y generalmente se escribe en radianes. Ya tenemos definido nuestro vector tanto en coordenadas cartesianas como en coordenadas polares. Entonces dejemos aquí un resumen. ¿Cómo puedo convertir de coordenadas polares a cartesianas? Para eso yo podría aplicar aquí el coseno del ángulo θ.
coseno del ángulo θ va a ser igual. El coseno de este ángulo θ es cateto adyacente, que sería x, el cateto de la base, sería x, dividido sobre hipotenusa. La hipotenusa sería el radio. Y si nosotros queremos encontrar el valor de x, le debemos despejar de aquí. Si yo despejo x me queda igual, el valor del radio pasaría al frente a multiplicar, me quedaría el radio por el coseno del ángulo θ. Así yo encontraría mi valor de x, multiplicando el radio por el coseno del ángulo θ. Le convierto de coordenadas polares, en este caso a la coordenada cartesiana, en x. Ahora, para encontrar el valor de y, aplicaría en cambio seno del ángulo θ. El seno del ángulo θ de este ángulo me va a dar cateto opuesto, que sería el valor de y, dividido en este caso para la hipotenusa, que sería el radio R. Y aquí yo podría despejar el valor de y es igual, el valor del radio le paso a multiplicar al seno del ángulo, me quedaría el radio que multiplica esto por el seno del ángulo θ. De esta forma nosotros vamos a hallar las coordenadas cartesianas. Si yo tengo el radio y el valor del ángulo, reemplazo aquí y encuentro el valor de y. Lo mismo para x, tengo el radio y el ángulo, reemplazo aquí y tengo el valor de x. Eso sería para convertir de coordenadas polares a cartesianas. Si yo quiero hacer al revés, convertir de coordenadas cartesianas a polares, lo que podría hacer aquí es aplicar Pitágoras. Yo sé que el radio al cuadrado es igual a ¿qué? El radio al cuadrado es igual a la base al cuadrado, sería x al cuadrado, más la altura, que sería y al cuadrado. Es Pitágoras esto de aquí. Por lo tanto, si yo quiero el valor del radio, sería igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Así encontraría el radio si yo tengo las componentes de x y de y. Y ahora vamos a ver cómo determinaríamos el ángulo. Para determinar el ángulo, yo sé que la tangente del ángulo θ es igual. Tangente es cateto opuesto, que sería y, la altura, sería y, sobre cateto adyacente, que sería x. Por lo tanto, si yo quiero encontrar el ángulo θ, este va a ser igual a tangente a la menos 1 del valor de y sobre el valor de x. Listo, de esta forma nosotros vamos a hallar las coordenadas polares a partir de las coordenadas cartesianas. Si yo tengo x y y, puedo hallar el radio. Si tengo también x y y, puedo hallar también el ángulo. Ahora vamos a resolver un ejercicio aplicando estas fórmulas. Vamos a resolver nuestro ejercicio. Me dice convertir el punto 2, menos 2 de coordenadas cartesianas a polares, y literal B me dice que lo haga al revés, de coordenadas polares a cartesianas. Entonces nosotros vamos a hacer nuestro literal A. Para eso vamos a graficar este punto o este vector 2 en x menos 2 en y. Sería 2 en x menos 2 en y, llegaría hasta aquí. Trazamos el vector. Y este sería el vector que le podemos llamar R1 igual a 2 en x punto y coma menos 2 en y. Pero nosotros le queremos transformar a coordenadas polares. Para eso necesitamos el módulo y también el ángulo θ. Para calcular el valor del radio, nosotros sabíamos que solo había que aplicar Pitágoras, ¿no? Sería la raíz de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Es lo que tenemos por acá arriba, ¿no? Para convertir de coordenadas cartesianas a polares necesitamos el radio, aplicamos Pitágoras, la componente en x al cuadrado más la componente y al cuadrado y la raíz. Entonces reemplacemos aquí los valores, el radio va a ser igual a la raíz, x vale 2 unidades, le ponemos 2 al cuadrado más, y y vale menos 2 unidades, le ponemos menos 2 al cuadrado. Por lo tanto, el radio nos queda igual a la raíz, 2 al cuadrado es 4 más menos 2 al cuadrado es 4 también. Nos queda el radio igual a la raíz de 8. Listo, ya tenemos el valor de nuestro radio. Este radio vale raíz de 8. Ahora nos hace falta hallar el ángulo. Si ustedes se dan cuenta que es simétrico, aquí vale 45 grados y acá abajo también vale 45 grados, ¿no? Que nos podríamos fijar solo por la geometría.
Pero vamos a comprobarlo. Nosotros dijimos que el ángulo θ es igual a tangente a la menos 1 de y dividido para x. Entonces vamos a colocarle por acá el ángulo θ va a ser igual a la tangente a la menos 1 de y dividido para x. Nuestro ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1. Y vale menos 2 unidades, le ponemos aquí menos 2. Y x vale 2 unidades, le ponemos 2. Por lo tanto, el ángulo θ nos queda igual a menos 45 grados. Me está dando el ángulo que va en el sentido de las manecillas del reloj. Si yo mido este ángulo de aquí para acá, me está dando un ángulo negativo, θ igual a menos 45 grados. Entonces, eso vamos a escribir aquí en coordenadas polares. Le vamos a poner aquí, vamos a escribir esto en coordenadas polares. Una forma de definir este vector que le llamamos R1 va a ser igual, indicando el valor del radio, que es raíz de 8, punto y coma, e indicando el valor del ángulo, que sería menos 45 grados. R1 es igual, le ponemos raíz de 8 y esto nos tocaría escribirlo en radianes. Por lo tanto, puedo convertir estos 45 grados en radianes. Yo sé que pi radianes equivalen a 180 grados. Por lo tanto, si aquí le hago la transformación a radianes, me queda esto menos pi cuartos. Entonces, 45 grados equivalen a pi cuartos radianes. Por lo tanto, aquí le voy a escribir también en radianes, le pondría menos pi cuartos radianes. Esta sería una forma de escribir mis coordenadas polares, pero en muchos casos les gusta escribir con el ángulo positivo. El ángulo positivo de las coordenadas polares yo sé que va del eje positivo de las x hasta el vector. Sería este ángulo, miren, parte del eje x positivo, hasta llegar al vector. Y este sería mi ángulo polar. ¿Cuánto mide este ángulo? Sería 360 menos 45 ese ángulo. Este ángulo θ va a ser igual a 360 grados y le quito estos 45 del ángulo final, menos 45 grados. El ángulo nos queda igual a 315 grados. Esta es otra forma de escribir las coordenadas polares. Puedo escribir por este lado de acá, R1 es igual al módulo que vale raíz de 8 ese vector, punto y coma, y el ángulo total es de 315 grados. Estas dos serían lo mismo, menos 45 grados, o el ángulo polar que parte del eje x positivo hasta el vector, que vale 315 grados. Este también le podemos transformar a radianes, que sería la resta de 2 pi radianes, que es el círculo completo, 2 pi radianes, menos el pi cuartos, menos este ángulo de pi cuartos. Esto me da un valor de 7 pi cuartos, ¿no? 2 por 4, 8. 8 menos 1 me quedaría 7 pi cuartos. Entonces, en radianes, este ángulo es de 7 pi cuartos. Le podemos colocar aquí R1 es igual a raíz de 8, punto y coma, y le escribimos en radianes 7 pi cuartos. 7 cuartos de pi. Listo. Estas son las formas para escribir en coordenadas polares. Ahora vamos a resolver el literal B, que nos pide que convirtamos las coordenadas polares que acabamos de descubrir en coordenadas cartesianas. Entonces, para eso nosotros sabíamos que podemos obtener las coordenadas cartesianas del valor de x si nosotros sabemos el radio y el ángulo. Radio por el coseno del ángulo me da el valor de x. Y el valor de y sería igual al radio por el seno del ángulo. Así yo puedo obtener las coordenadas cartesianas a partir del valor del radio y del ángulo. Entonces vamos simplemente a reemplazar aquí para encontrar estos valores de x. Ponemos aquí x es igual, el radio es raíz de 8. Y aquí le pondríamos por el coseno, tenemos aquí varias alternativas. Podríamos usar menos 45 o 315 grados, me daría lo mismo. Raíz de 8 por el coseno, si quieren aquí de menos 45 grados, me da lo mismo que escribir raíz de 8 por el coseno del ángulo polar completo que va desde el eje positivo hasta el vector,
que es 315 grados. Listo, mi X me queda igual aproximándole a 2 unidades. 1,999. Sería 2 unidades. Y ahora encontremos el valor de Y también. Y es igual al radio, que es raíz de 8 por el seno. Y aquí le puedo colocar, si deseo, menos 45 grados si fui en sentido horario. Y si fui en el sentido polar antihorario, serían los 315 grados, como ustedes deseen. Le pueden poner aquí raíz de 8 seno de menos 45 si fueron al revés. Y si fueron en sentido antihorario, sería igual a raíz de 8 por el seno de 315 grados. El valor de Y nos queda igual a menos 2. Y listo, ya tenemos nuestro vector R1 que está en la posición 2 en X, menos 2 en Y.